Vamos a partir grabando, ahí ya estamos grabando nuestra sesión. Después durante la tarde o la noche yo voy a subir al canal de YouTube la grabación y les envío ahí por el aula virtual el enlace para que ustedes lo tengan, ¿ok? ¿Se ve la imagen ahí que estoy mostrando? Sí, profe. Que estoy con dos computadores, entonces... Ya, bueno, la semana pasada hicimos, ¿verdad?, la presentación de la planificación del curso, en donde yo les comenté qué era lo que íbamos a hacer a lo largo del semestre. Para los que no se pudieron conectar ese día, ahí más o menos les cuento nuevamente que yo soy psicóloga de profesión, que trabajo en el área organizacional desde hace muchos años y que soy la profesora a cargo de impartir el ramo durante este semestre. ¿Ok? ¿Por qué estudiar psicología social y organizacional y cómo eso aplica a los negocios internacionales? Bueno, la importancia del ramo, aparte de integrar lo que es la psicología social con la organizacional, amparada bajo la psicología como término general, es el hecho de que ustedes van a convivir con distintos tipos de personas, en distintos tipos de escenarios, y la idea es que ustedes puedan ir comprendiendo ciertos fenómenos que se van dando a nivel de esa interacción, que son diferencias a veces interculturales, sociales, económicas, de distinta índole. ¿Y por qué es importante tenerlo presente? Porque en la medida que nosotros sabemos reconocer esas diferencias, bueno, nosotros también vamos a ser diferentes para el otro, pero logramos generar como una afinidad con esas diferencias, vamos a poder generar proyectos, ideas, consecuciones, negocios, distintas actividades que por supuesto van a ser exitosas, ¿ya? Entonces, en el caso de ustedes, el perfil de egreso llama a los ingenieros de negocios internacionales a liderar grupos de trabajo, ¿verdad? Y la idea no es que ustedes sean líder porque son jefes, por ejemplo, de un área, sino que porque realmente tienen las cualidades y las competencias para poder administrar personal y en este caso guiarlos en esa consecución de esos objetivos y de esos fines. Para que ustedes sepan gestionar, para que ustedes sepan coordinar, planificar, que son variables y competencias que son claves en cualquier puesto de trabajo y más aún en funciones de liderazgo. También yo sé que están recién partiendo su vida formativa académica universitaria, no obstante muchas de las competencias que ustedes tienen en la actualidad se van a expresar con mucha más fuerza cuando ustedes entren al mundo laboral. Por ejemplo, los que ya son más bien organizados, que son ordenados, que son planificados, esas cualidades y esas habilidades ustedes las van a seguir manteniendo y es súper probable que las puedan fortalecer aún más e incluso trasciendan su propio campo de acción porque van a impactar también en otras personas. Y para los que no son tan organizados, planificados ni ordenados, la idea es que vayan a lo largo de estos años desarrollando esas habilidades, porque como les digo, son habilidades que son importantes. Entonces, el objetivo de la asignatura es conocer, comprender la naturaleza compleja de los seres humanos, y compleja porque todos venimos de crianzas distintas, de condiciones socioeconómicas diferentes, incluso aunque viniéramos de condiciones muy similares, aún así vamos a ser distintos de la otra persona. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una estructura de personalidad diferente, cada uno tiene motivaciones distintas, cada uno tiene sistemas de crianza que no es menor, uno se puede dar cuenta incluso en los sistemas de crianza al interior de la misma familia. Un papá nunca cría de la misma manera a los 3 hijos. Uno nunca sabe por qué, pero siempre hay un hijo que es más responsable, hay otro que es más cuadrado, hay otro que es mucho más como tiro al aire o más relajado, y uno dice, oye, pero si yo como papá quise hacerlo de la misma manera. Entonces, tiene dos alternativas, o efectivamente no lo hizo de la misma manera, o sus hijos son muy diferentes entre sí. Y en un mundo laboral, hoy en día cada vez más diverso, viene a ocurrir lo mismo. El jefe puede ser, o el líder puede ser súper parejo en su forma de relacionarse, pero las personas con las que interactúa son tan distintas que va a pasar lo mismo que pasa con el papá con los hijos. Es decir, van a tener dinámicas diferentes. Entonces, eso es bueno poder tenerlo presente desde que somos más bien jóvenes, porque muchas veces a ustedes les va a pasar incluso a los que son súper aplicados y súper mateos como alumnos, la persona que es muy perfeccionista y muy matea tiende a creer que los otros debieran saber todo lo que yo sé. Y si yo soy súper aplicada, ¿por qué él no? Y si yo pude, ¿por qué él no? Y si yo lo sé hacer, ¿por qué él no?
Y la diferencia, o sea, la respuesta está en por qué el otro es un otro completamente diferente y distinto a ti. Entonces, aunque tenga las mismas habilidades, los mismos conocimientos en ingeniería, no va a tener probablemente los mismos resultados. Puede tener resultados similares, más bajos o incluso mejores que tú, porque es una persona distinta, ¿ya? Muchas veces en las organizaciones ocurren esos malos entendidos, pasan esos mismos malos entendidos en los grupos de trabajo en la universidad, de por qué no todos dan el mismo ancho, por qué todos no responden de la misma manera, y justamente tiene que ver con eso, con que somos todos sumamente diferentes. Acá tenemos la asignatura y cómo impacta en el perfil del egresado. Como les decía recién, estamos en primer año, estamos partiendo recién con la etapa formativa. Ustedes a lo largo de este proceso van a empezar a conocerse, van a identificar sus fortalezas, sus debilidades, van a poder ir diciendo esto me gusta, esto no, esto me acomoda, esto no me acomoda, y en base a eso se van a ir dando cuenta de que hay cosas para las cuales son súper buenos y hay cosas para las cuales a lo mejor necesitan apoyarse en sus compañeros. O al revés, hay cosas para las cuales a lo mejor hay cosas que te gustan y que tú sientes que te va bien, pero en realidad no tienes los resultados que tú esperas. Y por eso es importante participar de un grupo de manera activa y tratar de estudiar y de conocer y de aprender para poder nivelar eso que a mí me cuesta, ¿ya? Entonces, en cuanto a esta materia, lo que necesitamos que ustedes tengan como conocimiento o dominio a fin del semestre es que logren describir cómo influye el medio social en el comportamiento de un ser humano, tanto en su ámbito laboral como en su ámbito personal. También necesitamos que, por ejemplo, un negociador internacional, que es un tremendo nombre, se comunique bien. ¿Cómo no se va a comunicar bien? Si tiene que negociar, tiene que plantear ideas, tiene que persuadir, tiene que influir a veces en el comportamiento de las otras personas. Y todo eso lo logramos a través de la comunicación. Comunicación y ejemplaridad, porque es difícil influir en el comportamiento de otra persona cuando yo no soy ejemplar. Ejemplo, algo súper básico. Un papá que fuma, y fuma como carretonero, y le dice al hijo que no fume. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo se te ocurre decirle que no fume si tú fumáis como chimenea todo el día delante de él? Y muchos papás tienen la justificación, bueno, pero es que yo soy viejo, yo sé que hace mal, yo ya soy ansioso. Bueno, entonces, no sé, pues cómprate flores de Bach, toma agua de melisa, pasiflora, cualquier otra cosa, pero la única manera en que tú vas a poder decirle a tu hijo, oye, no fumes porque te hace mal, es cuando nosotros les damos el ejemplo, ¿ya? Oye, no robes, no mientas, sé responsable. A veces hay hijos que se van desviando un poco del camino, pero también hay como que agarrarlos y volver a reforzar ciertos temas. Hablo del tema de la familia porque en el mundo laboral o en el mundo del proceso de crecimiento viene a pasar lo mismo. Ustedes tienen que ir poniéndose a prueba, tienen que ir desarrollando habilidades, tienen que ir desafiándose, exigiéndose entre ustedes mismos, porque el mundo laboral, aunque hoy en día sea súper flexible y muy amplio y abierto, sigue siendo altamente exigente. Entonces, para los que les da miedo expresarse en grupo, van a tener que empezar a desarrollar esa habilidad, van a tener que empezar a aprender las cámaras, van a tener que plantear su opinión, porque es parte del rol después en el mundo laboral de un negociador, ¿ya? Y por supuesto, como una actitud de parte del egresado, necesitamos en este primer año que comprenda y respete también la importancia de la formación ética, ¿ya? Muchas veces lo ético es bien complejo identificarlo porque hay cosas que son éticas para mí y que no son éticas para el otro, ¿ya? Por ejemplo, si uno hablara del robar, la mayoría sabe que robar es malo, pero en ciertos segmentos sociales, robar no es malo. Está visto como signo de choreza, de ser aperrado, de ser el más bacán del grupo o de la población. Entonces hay conceptos valóricos que están a la base que no siempre son compartidos por las personas. Pero en el mundo laboral se espera que los códigos sean similares. Por ejemplo, ético sería siempre mostrarle de manera transparente la información a un cliente. Siempre decirle cuáles son los pros y los contras respecto de una decisión determinada. Plantear desde lo ético que es valiosa la diversidad y que, no sé, pues, tengo que ser tolerante con el que tiene una etnia distinta, un idioma diferente, una condición sexual diferente,
porque de esa manera me estoy comportando de manera también tolerante, ¿ya? Entonces, yo diría que hay ciertos comportamientos claves que tienen hoy en día los alumnos de primer año por un tema generacional, que son súper positivas, son mucho más abiertos de mente que los que somos más adultos, mucho más tolerantes también, son mucho más light, pero muchas otras cosas también tienden a ser un poco más individualistas, más solitarios, más ensimismados, que son también parte de las mismas condiciones ambientales por el tema del uso del celular, tanta tecnología y hoy en día la famosa pandemia, ¿ya? Entonces necesitamos que ustedes en este año logren desarrollar comunicación, trabajo en equipo, colaboración, análisis crítico de algunas situaciones, pero esos análisis críticos que sean comprensivos. No es que yo voy a analizar y voy a criticar porque me creo al amo y señor de la verdad y voy a llegar y hablar nomás, sino que analizo, critico, pero así como critico, también puedo tener una reflexión respecto de ese fenómeno e incluso una propuesta para poder mejorar ciertas cualidades. ¿Ok? En base a la metodología, ya les expliqué también que es una participación activa, que yo igual voy a ir haciendo preguntas, aunque estemos en clases online, y la idea es que ustedes vayan participando. Son clases expositivas de diferentes temas, van a tener participación individual o grupal, individual cuando estemos aquí por la pantalla y grupal cuando les toque reunirse para sus grupos de trabajo. Está la lectura relacionada, que va a ser de la historia de la psicología social y organizacional, y también van a tener que discutir bastante y ponerse harto de acuerdo cuando tengan que realizar la pauta de entrevistas, cuando tengan que realizar el trabajo de la creación de una empresa. Talleres de aplicación no vamos a tener porque la idea es que fuesen presenciales. Hay cosas que lamentablemente la presencialidad da y que la virtualidad no logra reemplazar. ¿Ya? Entonces, entre estar perdiendo tiempo con eso, mejor no hacerlo. Los criterios de evaluación, ahí ustedes tienen criterios de desempeño y resultados académicos esperados, y cada uno de los trabajos va justamente en esa línea, no solamente que ustedes adquieran conocimiento teórico de las cosas que vamos a ir conversando, sino que también este desarrollo de habilidades, que ya las he mencionado, comunicación, trabajo en equipo, incluso liderazgo, porque en los grupos siempre hay un chiquillo o chiquilla que se destaca por guiar. Entonces, eso también es parte como de la estimulación de los trabajos grupales, ¿ya? De que afloren esos talentos. Cada prueba o cada trabajo va a tener un 33 y un 34% de ponderación para poder hacer el 100%. Yo les mencioné que me interesa más que la asistencia, o sea, no voy a estar desviviéndome por ver quién llegó y quién no llegó a la sesión. Eso es parte de la responsabilidad de ustedes. Pero sí se va a notar cuando en una presentación no sepan el contenido, no sepan la materia, porque cuando tú estás estudiando, estás leyendo, tú igual te estás acordando de lo que escuchaste en la clase. Entonces, ahí tú haces como un engagement, tú enganchas la información, lo que estoy leyendo, lo que dijo la profe, una experiencia personal, listo, genero el aprendizaje, porque me hace sentido. Pero cuando yo nunca escuché a la profe, no me leí el texto y estoy aquí en un trabajo simplemente improvisando, ese siempre se va a notar. Entonces, también les mencioné que es importante, sobre todo a la hora de la calificación, ser responsable con las definiciones grupales, con los trabajos, porque el que no sabe o el que la disertación da cuenta de que le falta todavía entrenarse para hacer la disertación, lamentablemente baja la calificación del grupo. Entonces hay 2 o 3 que se pueden saber su parte súper bien, que fueron súper aplicados, y los otros 2 lamentablemente van a hacer que se nivele para abajo. Entonces eso ya, de eso que estoy mencionando, tiene que ver con el respeto por el grupo con el cual yo estoy participando, ¿ya? Entonces hay que pensar que el respeto es como la base de las convivencias, incluso de las relaciones humanas. Cuando estemos en clase van a haber muchas cosas que yo voy a comentar, que yo voy a decir, y muchas veces suele ocurrir que la profe está hablando de un pelado y justo hay un pelado en el curso. Tú estás hablando de un tuerto y justo hay un tuerto en el curso. Pero lo bueno es que yo nunca los he visto, entonces yo no sé precisamente si hay algún pelado, si es que hay alguno que tenga algún problema en un ojito. Entonces muchas de las descripciones que se van a hacer son transversales y son genéricas, ¿ya? No son apuntando a descalificaciones ni a enjuiciamiento porque son descripciones. Entonces cuando nosotros los psicólogos describimos situaciones es porque estamos diciendo lo que nosotros observamos, ¿ya? Y en esa observación no hay un juicio. ¿Y por qué hago esa aclaración?
porque vamos a hablar de política, vamos a mencionar los fenómenos sociales, nos vamos a agarrar un poco de las cosas que han ido ocurriendo en el último tiempo, entre la Constitución, el estallido social que llamamos para los 2 años, pero que pucha que tuvo repercusiones, el mismo tema de la pandemia que nos ha incomodado tanto, y claro, vamos a ir haciendo descripciones de esos contextos y cómo van impactando en la socialización de los sujetos, ¿ya? Importante que ya también les dije ayer que estén con sus micrófonos apagados para que no tengamos interferencia, con las cámaras también apagadas para que tengan mejor ¿cómo se dice? Conectividad. Yo hoy día me conecto un poco más tarde porque ya les comenté que tengo un dolor de cabeza más o menos, y la idea es partir siempre a la hora, por lo menos 5 minutos después de la hora. Y hay otro punto que es súper importante, que yo lo pregunté el otro día en otro curso, y es todos los temas de conexión y conectividad, ¿ustedes como curso lo tienen resuelto? ¿O hay algún compañero que todavía esté de repente, no sé, le falla el computador, tiene problemas con internet, no se puede conectar porque a lo mejor su computador lo ocupan muchas personas en la casa? Hago la pregunta porque para los profes siempre es importante saber eso, po. A veces hay alumnos que entran y salen, entran y salen, entran y salen, y uno podría pensar que esta persona se desconecta y se conecta cada rato, y no, pues porque se le cae el internet, ¿ya? Lo mismo puede ocurrir cuando tienen que hacer trabajo. Entonces siempre hay uno que nunca se conecta porque tiene mucho problema con el tráfico de conexión. Entonces me imagino que ya después de haber estado el año pasado con tantas pruebas, me refiero a pruebas de intentos y desaciertos desde la universidad, ya ese tema debiese estar resuelto con los alumnos. Pero también les pedimos, porque la virtualidad da para harto, ustedes no se conocen todavía presencialmente con sus compañeros, se están recién integrando a una escuela, a una universidad. Entonces, hay situaciones a veces que son como personales que afectan la dinámica del trabajo grupal del equipo. Entonces, ser cuidadosos y cautelosos también con la forma en que plantean ciertos temas y ser discretos con las cosas que vive cada uno de los integrantes del grupo. Ya el año pasado, lamentablemente, en mi grupo no pasó, pero sí en las reuniones con los otros docentes conversábamos que de repente habían alumnos que eran un poco desubicados, de frentón, que hablaban cosas, que hablaban mal de los compañeros, cosas que se pueden dar, pero que en esto de la virtualidad siempre va a prestarse para mayores malos entendidos, ¿ya? Y el otro punto tiene que ver con estar, ojalá conectados, pero conectados presentes, que no estén con la tele prendida, con la Rosa de Guadalupe ahí a todo chancho, con la música, cosas que de verdad puedan estar conectados y aprendiendo de lo que se les está enseñando. No solo aquí, sino que en todas las otras clases. Esta es como una segunda parte de la norma de convivencia que es súper importante y que lo voy a dar como un ejemplo. Cuando en mi vida profesional me ha tocado presentar los resultados de un estudio a un gerente general. Por lo general nosotros trabajamos en equipo, somos a veces 3, 4, dependiendo del alcance del proyecto, un equipo de profesionales. Pero nunca podríamos decirle a ese gerente general que no podemos tener la reunión porque uno de los colegas se resfrió o uno de los colegas tuvo un problema personal. Hoy en día con el tema del COVID, por algo está la virtualidad. En el caso de ustedes va a ser lo mismo, que eso significa que siempre tienen que hacer la presentación de su trabajo o la entrega de su trabajo, aunque uno de sus compañeros tenga algún problema, ¿ok? Por supuesto que la situación personal del compañero me la tienen que notificar, y si es una situación que tenga que ver con algo médico, como escuela se solicita la licencia médica con entrega 48 horas antes a la secretaria para que la secretaria, en este caso, le avise al profesor, ¿ya? Todos los contenidos van a quedar como registro en el aula virtual, la entrega de los trabajos, controles, algunas cosas que vamos haciendo, tienen que ser dentro de las fechas estipuladas. Yo no hago controles chicos ni nada de eso, voy a las notas grandes nomás al tiro, y de repente hago uno que otro ejercicio por si alguien se quiere ganar un punto base, pero por lo general eso lo aplico más cuando hacemos cosas presenciales, ¿ya?
¿Ustedes tienen mi correo electrónico o no? Yo personalmente no. ¿No? Sería buena que él nos diera, por favor. Es carolina.zapatamo. A ver, ahí lo voy a escribir. Carolina.zapatamo. Carolina.zapatamo@uy.cl. Ya, ahí está mi correo electrónico para que ustedes cualquier cosa me puedan escribir o consultar por esa vía. ¿Ya? Y por supuesto que ahí les voy a pedir de nuevo el tema del apoyo entre ustedes como equipo de trabajo, que vayan siendo responsables, respetuosos con las definiciones de los compañeros, con los tiempos de los otros que sean aplicados. Ustedes mismos se matricularon en la universidad, así que no creo que les hayan puesto una pistola a los papás para matricularse, para estudiar esta carrera, así que tienen que ser súper jugados con su propio desarrollo, ¿ok? No sé si hasta acá alguna consulta, duda, comentario, No, profe. ¿no? Ok. Entonces, el otro día yo les comentaba que en psicología social y organizacional vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con los ámbitos sociales de los sujetos, cómo crecen, cómo el medio donde se desarrollan, cómo van generando su estructura psicológica mental, ¿verdad? Esa interacción social que tienen en los medios más privados, y después cómo esas personas se insertan en el mundo laboral y van apareciendo una serie de otros factores, que es la interacción con las distintas generaciones. Vamos a ir viendo cómo se caracteriza la generación baby boomer. Vamos a hablar ahora luego, cómo se caracterizan los de la generación X, Z, los seniors. ¿Saben ustedes en qué generación están situados? ¿Saben ustedes a qué generación pertenecen según ciertas categorías que se hacen para poder distinguir en cuanto a características una generación de otra? No, profe, distinguir cada una, no. En realidad no. Oye, pero ¿tú sabes en qué generación estás tú? ¿O a qué Eh, generación perteneces? Profe, creo que somos generación Z, ¿o no? Ya, sí. ¿Y cómo serían los de la generación Z? ¿Han escuchado algunas características? O sea, yo he escuchado que son las personas que ya han nacido como con el tema de la tecnología, el Ya. tema táctil, las pantallas, no sé, el internet, todo eso. Ya, ¿y cómo te podrías describir tú? Así como o tú y tu grupo de pares, de gente que tiene tu misma edad y que tú observas. Independiente de la categoría como teórica que se da. Estoy en clases. A ver, vamos a ver qué escribieron ahí en el chat. No tienen idea. Ya, bueno, vamos a ver un video entonces respecto a eso. Pero quería ver cómo se identificaban ustedes con las generaciones, porque eso es clave para poder después decir por qué tenemos motivaciones distintas, por qué enganchamos diferentes con ciertos temas, ¿ya? Y dentro de la organización, por supuesto que aplicamos la psicología para poder tener esa claridad y esa distinción de por qué las personas piensan, sienten y actúan diferente, cómo resuelven los conflictos, cómo son sus procesos de aprendizaje, de memorización, de atención y percepción, de acorde también al tema de la generación.
Mira, les voy a... Déjenme ir... Estoy buscando acá... Vamos a cambiar ahora. Viña Tarapacá, construyendo el legado de una ecología sustentable. Va, ahí. Se me activó. Por un tema de conexión, les voy a dejar este enlace. Ay, que se me abren las otras pestañas. Aquí. Ya. Les dejé ahí un enlace para que veamos un video, pero todavía no, denme unos minutos más, para poder terminar de cerrar con esta parte y explicarles de que claramente las personas cuando ingresan al mundo laboral, con estas distinciones de las que les he hablado, culturales, de crianza, sistemas familiares, expectativas, estilos de vida, todo eso, ingresan a una organización y las personas forman parte de todo lo que es el sistema cultural de una empresa, ¿ya? Mucho se habla de que las empresas tienen una cultura y un clima organizacional, pero esa cultura y ese clima se constituye y se configura en base a cómo son las personas que trabajan dentro de esa organización. Es difícil que uno pueda decir, ah, la cultura es así y la gente que trabaja es asá, porque eso no es integrativo. Lo que las empresas buscan y de alguna u otra manera las representa es que el comportamiento característico de los trabajadores habla a veces tan bien de ellas que ellas, por ejemplo, permanecen en el tiempo. Hoy día en la mañana estaba entrevistando a una persona que era una persona árabe y esta persona estaba en Siria hoy día, en estos minutos, había ido a Palestina y había vuelto a Siria y nos pudimos conectar para una entrevista y esa persona se va a venir a vivir a Chile y va a venir a trabajar a Chile. Entonces, esa persona es una persona más o menos jovencita de unos 28 años, que ha vivido la crudeza de la guerra, viene con altas expectativas de cómo va a poder ser su vida acá en Chile, y expectativas laborales, de crecimiento, probablemente después aspirará a lo mejor a formar una familia, pero tiene un montón de desafíos, porque tiene que aprender bien el idioma, bueno, habla árabe, habla inglés y habla francés, pero no habla español. Entonces el español va a tener que llegar acá a entrenarlo para poder desarrollar esa lengua y para poder generar una forma de comprensión con los chilenos. Entonces ya esa persona se va a enfrentar a una barrera súper fuerte que es cultural cuando llegue aquí a Chile. Y no solamente que tenga que ver con el idioma, sino que también con la forma de trabajar, con las creencias, con los valores, con un montón de cosas que son parte importante de la afinidad entre los sujetos. Entonces, en la medida que hay una cultura y un clima organizacional sano y facilitador, por supuesto se expresa el trabajo en equipo, se expresa el liderazgo, se expresa la motivación y se expresan todas las variables que nosotros queremos que se expresen, ¿ya? Y aquí es cuando toma mucha fuerza el área de recursos humanos dentro de una organización, pese a que por lo general no es la más, pero es positiva considerada dentro de las organizaciones, porque como que siempre el recurso humano es como lo último, es como que fueran los departamentos de contratación y de desvinculación,
pero en realidad en una buena organización que le interesa realmente el ser humano, la persona que está dentro trabajando, el área de recursos humanos va a desarrollar buenos planes de reclutamiento y selección, va a elaborar también políticas de inducción y de capacitación, también va a haber temas de entrenamiento o de desarrollo de carrera, va a hacer evaluaciones de desempeños que apunten, en este caso, al crecimiento de las personas, va a también ver todos los elementos que tienen que ver con la desvinculación y, por supuesto, va a ir generando todas esas dinámicas y esas conversaciones. Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? No, profe. No, profe. ¿No? Ok. Entonces les voy a pedir que vayamos acá al chat. A ver, voy a dejar de compartir esto. Les voy a pedir que ustedes, porfa, vayan a ese enlace de YouTube si es que no se ve muy bien acá en la pantalla. ¿Se alcanza a ver que ingresé a YouTube? Sí. Sí, profe, se ve. Sí, profe, profe. se ve bien. ¿Sí? ¿No han visto este video de los baby boomers, millennials? Nunca lo he visto, pero sí lo he escuchado. ¿Lo han escuchado? Ya, entonces si es que llega a ser que no le funciona muy bien verlos aquí desde la proyección que yo estoy haciendo, les pido que porfa pinchen el enlace y la puedan ver ustedes directamente, ¿ok? Ok, profe. Ya, para que después conversemos un poquito del video. Así que ahí va. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana Maciel para la revista. No sé qué pasó, espérenme. What are you doing right now?
¿Pudieron verlo? Yo aún no lo termino, profe. Me fui a YouTube a verlo y me faltan como 3 minutos. Ah, ya. Vayan avisándome cuando estén listos, ¿ya? Ya, ok, ahí veo que varios ya terminaron. ¿Cómo les llega el video, chiquillos? ¿Cómo lo interpretan? ¿Se identifican? ¿En qué les hace pensar? Yo no sé si no estuve atento o si el video derechamente no lo explicó, pero era la diferencia entre la generación Z y la generación Y. Como que no entendí muy bien. ¿Ya? Pero en sí, aparte de esa distinción, de esa no, de que, porque lamentablemente... Diga, Creo que diga. hace pensar en la evolución quizás que han tenido las generaciones. ¿Ya? Evolución ¿En qué en sentido? todos los aspectos de la vida, creo. Pienso que algo así. Porque por un lado, por un extremo, vamos a tener como las generaciones que siempre, o sea, que siempre buscaron como lo más seguro, en medio como la generación que está buscando un poquito más de libertad, y finalmente vamos a tener la generación que ya tiene esa libertad, que se da esa libertad por sí mismos. No sé si no me expliqué muy bien. Sí, la distinción respecto del punto de la libertad generacional. ¿A quién más? ¿A quién lo hace pensar en alguna cosa complementaria o distinta a lo que han dicho sus compañeros? A mí, Bueno, dale, no, dale. Tú, no tú, ya, corta tú, corta ya tú. voy. No, que personalmente me sentí igual identificada cuando decía como que las nuevas generaciones quieren como todo más rápido, porque estamos acostumbrados a estar conectados con el mundo así instantáneamente. Entonces, y también el cambio como de mentalidad, por así decirlo, de, de que antes como que se buscaba una mayor estabilidad y ahora como que se busca tener nueva experiencia y
conseguir nuevos, como, no sé cómo lo dijo en el video, pero eso, tener como disfrutar el camino y eso. Muy bien, Vania. ¿Quién más? ¿Alguien ahí? Ahora sí. Bueno, yo según lo que igual interpreté y entendí mucho el video, como que refleja claro como la diferencia, la evolución entre la diferencia de edades, pero más, bueno, no edades, clasificación, claro, pero relacionada al enfoque del trabajo, claro, porque al principio era más, como decía mi compañera, la necesidad, y luego cómo es que en el trabajo, en la parte organizacional, a la actualidad de los millennials, cómo el enfoque ya está más allá que solamente, como decía mi otra compañera, a lo que es necesidad, a lo que es, como el enfoque es totalmente distinto. También ahora está el enfoque de no trabajar por solo trabajar y tener dinero, sino trabajar con el tema de lo que te apasiona y es como totalmente distinta la mirada. ¿Y ustedes creen que las personas de la generación Baby Boomer querían a lo mejor ese estilo de vida? ¿No habrán querido también ellos así como tener esa libertad y a lo mejor no la podían tener? Yo creo que sí, yo creo que sí debieron querer como otro estilo de vida, pero es también por la época, creo yo. Hoy en día es todo como mucho más, somos todas más abiertos de mente y como que hay más oportunidades como el internet para desarrollarse en otra área, que antes eran como las típicas, ahora no. Muy bien. ¿Alguien más que quiera dar su opinión de cómo le llegó el video o cómo interpreta la información? Por ejemplo, uno podría censurar la forma de pensar o de sentir de una generación X, generación Baby Boomer, incluso están los seniors que no salen en el video, pero hay una generación incluso mayor. Nosotros, por ejemplo, desde nuestra posición podríamos cuestionarlo, criticarlo. Eh, y hablar, Josefa. No, habla, nomás habla. Bueno, en general, siento que de poder, la gente puede. Y hoy en día es como mucho más común expresar que tu opinión es distinta a la del otro. Em, pero siento que, no sé, yo por ejemplo tengo mucha como paciencia con los que no tienen la misma opinión que yo, porque tengo padres y abuelos que son muy distintos, entonces uno tiene que llegar a ese punto en donde tiene que ser un poco más accesible. Pero hoy en día eso se está viendo como eh, cada vez menos. Es como que la gente es muy agresiva y todo, cada vez que uno da su opinión. Eh, Así que sí, está ese punto entre eh, aceptar las opiniones de otro y no hacerlo. Es como un arma de doble filo hoy en día la flexibilidad, o sea, la apertura para dar tu opinión, porque por un lado te invitan a dar tu opinión, pero cuando tu opinión no cae bien, también hay una censura, pues. Entonces se te vienen todos en contra, pues. Anda a hablar del aborto libre, anda a hablar de la homosexualidad o de tu opinión con las tesis, anda a hablar de cualquier cosa que genere como polémica y que tú tengas una opinión controversial o distinta, pese a la apertura que hoy en día se supone que hay. Aún así, como dices tú, hay una agresividad de vuelta si no es la misma opinión que tienen los otros. Es heavy, porque no deberíamos tener esa actitud. ¿Alguien más que quiera dar una apreciación de cómo le llega el video? Profe, dijeron algo en el chat. Ah, perdón. Gracias, que estoy... pero mira, no tengo señalado... A ver, voy a mirar. Ya, dice, censurar siempre va a estar mal desde mi punto de vista.
En vez de eso se debería de dialogar el otro punto de vista, claro, pues, así como hacerlo conciliar y comprenderlo, ¿cierto? Porque es re fácil decir, por ejemplo, pongamos el ejemplo mío, así como yo decirle a mi mamá alguna crítica respecto de su vida personal, laboral, cuando los papás nos quieren dar a veces algunos consejos, pero hoy en día cuando uno es más viejo dice, chuta, en realidad, a lo mejor de joven me fui en contra de tu opinión, hoy en día te comprendo y entiendo por qué tú actuaste, dijiste o hiciste tales o cuales cosas. No obstante, ciertas decisiones parecían que no te hacían feliz. Por ende, ¿qué es lo que buscamos las generaciones que vienen después de esa? Justamente buscar la satisfacción o la felicidad, aunque sea a costo del riesgo, que eso es lo que pasa mucho hoy en día con el tema laboral. Alguien dice ahí la generación de cristal. Pero, Cristóbal, ¿tú dices la generación de cristal como hoy en día? Como que no se le puede decir nada porque se quiebran al tiro. Sí. ¿Sí? ¿Y quieres profundizar un poquito más en tu apreciación? No. Perdón. Ahí no, profe, ahí no. Lo que pasa es que, mira, si uno se pone a pensar, bueno, yo soy mucho más vieja que usted, pero así como para ir cerrando la dinámica de haber observado esta presentación, claro, todas las generaciones tienen sus pros y sus contras. Ya mañana, o cuando nos toque clase de nuevo, vamos a ver esos pros y esos contras de la generación y la idea es que los conversemos, porque justamente cuando ustedes tengan que entrevistar a las personas, se van a dar cuenta de las motivaciones a la base, por ejemplo, para el tema del mundo del trabajo, acorde a su generación. Y hay generaciones que son híbridas, porque tú puedes ser, no sé, por generación Z, pero puedes tener harta como carga afectiva incluso de la generación X, que a lo mejor tus papás son de la generación X. O si tus abuelitos son muy significativos para ti, tú podrías tener también alguna como influencia de los baby boomers. Por ejemplo, mi mamá es baby boomer, yo soy generación X, ¿ya? Pero aún así, con el tema de la tecnología y todas esas cosas y todos los proyectos que he logrado impulsar, sobre todo en el último año, soy como bien millennial, súper millennial para un montón de cosas. Entonces ahí uno va diciendo, chuta, en realidad voy adquiriendo, en base a mi propia experiencia de vida, características de las distintas generaciones. Y cuando tú integras distintas características, ojalá las más positivas, de las distintas generaciones, te logras volver a alguien más, no sé si decir sabio, pero sí alguien como más tolerante a la diversidad y a la comprensión del estilo diferente del otro. Por supuesto que sin dejar de ser la persona que cree en ciertos temas más medulares, por ejemplo el compromiso. El compromiso va a ser compromiso la generación X, baby boomer, la serie, la que sea. ¿Ya? Y lo que recién mencionaba, el tema como de enjuiciar a las otras generaciones, de repente las generaciones más jóvenes, o sea, siempre va a haber una más joven respecto de, por ejemplo, ustedes que tengan hermanos chicos, esa es una generación más joven que ustedes, y esa generación en algún momento les va a rebatir cosas. Y la idea es que esa generación sea mejor que la generación de los jóvenes que hay hoy en día. Y cuando hablamos de que sea mejor, no precisamente estamos hablando de que sea más libre, de que tengan menos responsabilidades, sino que de que frente a esa libertad y a esa flexibilidad logren desarrollarse y ser felices con lo que hacen y sin sufrir. Porque las generaciones antiguas hay algo como de sufrimiento. De hecho, muchos de las generaciones más grandes hablan del sacrificio, de lo que te hemos tenido que entregar. Entonces, cuando tú los escuchás y tú decís, chuta, en realidad, como que todo es dolor. O sea, te dolió tener los cabros chicos, te dolió casarte, fue terrible tener tu primera casa, así que y si no te la lograste comprar, como peor. Entonces, como que todo es doloroso. Y a las generaciones más jóvenes eso nos perturba, porque en realidad es como puro sufrimiento. Entonces, siempre vamos a ir en búsqueda de la satisfacción y de la felicidad. Pero muchas veces perdemos el foco de que la satisfacción y la felicidad igual tienen que ver con sacarte la mugre, con ser comprometido, con estar comprometido contigo mismo, con las cosas que tú quieres cumplir. Si yo quiero ser profesional, me voy a esforzar para hacerlo. No me van a venir a regalar las notas. Incluso que me consiga todas las pruebas del mundo con los compañeros de educación superior, sobre todo si las pruebas son online, aún así me puede ir nefastamente si yo no pongo de mi parte para querer aprender y querer adquirir conocimiento. Y ahí uno va haciendo como los análisis de decir, chuta, en realidad cada generación está dotada de oportunidades o de faltas de oportunidades
con las cuales ellos tuvieron que convivir, hicieron lo mejor que pudieron en el momento que estaban enfrentando esa situación. Y a lo mejor hoy en día hay muchas más oportunidades, hay mucha más libertad, pero también a veces uno se pierde porque es tanta la oportunidad, son tantas las libertades que no sabes a cuál acogerte como para poder concretar algo, porque hoy en día tú puedes hacer todo. Entonces, y eso también es como el lado B de tanta libertad, porque cuando hay exceso de libertad y exceso de oportunidades, te insegurizas porque no sabes cuál tomar. Porque de alguna u otra manera el ser humano anda buscando tomar la decisión que le asegure el éxito. ¿Me explico? Eso por supuesto ya son puros elementos inconscientes. Por supuesto que hay algunos que de repente se sabotean a sí mismos en sus procesos de crecimiento y toman malas decisiones inconscientemente porque hay un tema psiquiátrico o psicológico medio complicado ahí, que esa persona se sabotea a sí mismo en sus logros. Pero yo creo que se comprende, ¿verdad?, que la sesión de hoy día el foco era, así como vimos el video y hablamos de la diversidad de las generaciones, bueno, la psicología social y la psicología organizacional justamente lo que busca es comprender esa diversidad y hacerla conciliar. Es decir, que los más viejos comprendan a los más jóvenes, que los más jóvenes comprendan a los más viejos y que en esa comprensión se saquen el máximo de provecho para lograr cosas súper buenas en proyectos, en ideas, en distintas cosas. ¿Alguna consulta, duda o comentario aquí al respecto? No, profe, ninguna duda. En mi parte tampoco. ¿No? Yo Todo tampoco, claro profe. entonces. Muy bien. Todo me quedó bien. Todo claro ya. Entonces voy a hacer un control. Saquen hoja. Ya, chiquillos. Entonces, si estamos ok con lo que vimos hoy, vamos a quedar hasta acá y nos vemos mañana, ¿cierto? Mañana sí, profe. Sí, mañana. Mañana nos vemos de nuevo. Oye, cuando de repente yo me confunda de curso y usted diga, hoy la profe está haciendo la misma clase que hizo ayer, ustedes me tienen que decir, porque acuérdense que son 4 cursos los que yo hago, entonces los tengo anotados, pero de repente también me podría pasar el viejazo y confundirme, ¿ya? Así que ahí apelo a que ustedes me puedan ayudar si me llega un día a ocurrir, ¿ok? Bueno, profe. Ahí vamos a estar atentos, profe. Ya, chiquillos, cuídense mucho, nos vemos entonces mañana. Que estén muy bien. Chao, ¿Profe? profe. Dígame, ¿Se podría quedar conmigo un poquito, por favor? ¿quién me habla? Ay, soy como lo espiritual. Yo, Josefa. Ya, Josefa, dale. Salgan todos entonces y que se quede la Josefa. Voy a dejar de grabar, Josefa, ¿ya? No, profe. Cuídese. Chao, profe. Chao, nos vemos mañana. Chaito, profe. Gracias por la clase. Que vaya bien. Gracias. Chao, chao.